Ella me cambió por un par de monedas, convencida de que yo nunca llegaría a nada. Lo que jamás imaginó fue que, mientras se burlaba de mis zapatos gastados y aceptaba casarse con un hombre rico, yo estaba a pocos meses de convertirme en el director ejecutivo de una de las empresas tecnológicas más grandes de Colombia. Pero cuando regresó a buscarme, ya no era el mismo hombre que había dejado atrás. Y tampoco era la única persona que tendría que enfrentar las consecuencias de aquella decisión. Mi nombre es Javier Álvarez y nací en Medellín, en un barrio donde las casas parecían sostenerse unas a otras para no venirse abajo. Mi madre siempre decía que la pobreza era pasajera, pero la falta de dignidad era una elección. Mi padre, en cambio, pensaba que el dinero era la única medida del valor de una persona. Esa diferencia entre ellos marcó toda mi infancia. Cuando tenía 10 años, vi a mi padre vender el pequeño taller mecánico que había levantado junto con mi abuelo. No lo hizo porque estuviera quebrado, lo hizo porque había recibido una oferta rápida y quería aparentar un nivel de vida que no podía sostener. Compró un automóvil nuevo, ropa cara y comenzó a frecuentar lugares donde fingía ser un empresario exitoso. En menos de un año, el dinero desapareció. Mi madre tuvo que empezar a vender almuerzos para sacar adelante la casa, mientras mi padre culpaba a cualquiera menos a sí mismo. Crecí viendo cómo ella trabajaba desde las 4 de la mañana hasta entrada la noche. Yo la ayudaba repartiendo pedidos antes de ir al colegio. Aquello me enseñó dos cosas. La primera era que el dinero podía desaparecer. La segunda era que el conocimiento no. Desde muy pequeño me apasionaban las computadoras, no porque tuviera una. En realidad, nunca tuve una propia hasta los 19 años. Lo que hacía era caminar casi 40 minutos para llegar a una biblioteca pública donde permitían usar los equipos durante una hora diaria. Mientras otros muchachos jugaban fútbol, yo aprendía programación viendo tutoriales gratuitos y leyendo manuales viejos. Muchos se burlaban. Decían que perder tanto tiempo frente a una pantalla jamás serviría para alimentar una familia. Yo sonreía, porque nunca estudiaba para impresionar a nadie. Estudiaba para salir de allí. A los 22 años conocí a Valentina. Ella trabajaba como recepcionista en una inmobiliaria del centro. Era simpática, elegante y tenía una facilidad increíble para convencer a cualquiera de que era la persona más importante del mundo. Nos conocimos porque fui a instalar un sistema de gestión para la empresa donde ella trabajaba. Al principio apenas cruzábamos algunas palabras. Después empezamos a tomar café. Finalmente comenzamos una relación. Durante los primeros meses pensé que había encontrado a la mujer con quien construiría mi vida. Ella decía admirar mi inteligencia. Me repetía que el dinero no importaba mientras existiera amor. Y yo le creí. Porque cuando uno ama, suele escuchar únicamente aquello que desea escuchar. En esa época trabajaba desarrollando software como independiente. No ganaba mucho. Vivía en un apartamento pequeño que compartía con mi madre desde que mi padre había decidido marcharse con otra mujer. Mi madre apreciaba mucho a Valentina. Le preparaba comida cada vez que venía. La trataba como a una hija. Incluso comenzó a guardar poco a poco algunos ahorros pensando en ayudarnos cuando decidiéramos casarnos. Pero había algo que nunca terminaba de convencerme. Cada vez que Valentina hablaba de su futuro, todas sus metas estaban relacionadas con el dinero. Quería viajar, quería un apartamento de lujo, quería una camioneta, quería ropa de diseñador. Nunca hablaba de construir algo juntos. Siempre hablaba de lo que esperaba recibir. Una tarde me dijo algo que quedó grabado en mi memoria. Javier, el amor es muy bonito, pero las cuentas se pagan con plata. Lo dijo sonriendo, como si fuera una broma. Yo también sonreí, aunque por dentro sentí un vacío difícil de explicar. Aún así continuamos. Yo trabajaba cada vez más. Sin contarle a casi nadie, había comenzado un proyecto junto con 3 antiguos compañeros de universidad. Estábamos desarrollando un sistema de inteligencia empresarial para optimizar la logística de pequeñas y medianas empresas. Durante casi 2 años vivimos prácticamente encerrados. Dormíamos poco. Comíamos cualquier cosa. Invertimos todos nuestros ahorros. Mientras muchos salían de fiesta los fines de semana, nosotros seguíamos escribiendo código. Valentina se molestaba. Decía que nunca tenía tiempo para ella. Intentaba explicarle que aquello podía cambiar nuestras vidas. Pero respondía con ironía. Todos los programadores creen que van a crear el próximo gran negocio. Pocos lo logran. Tenía razón. La mayoría fracasa. Pero yo nunca trabajé pensando en las estadísticas. Trabajaba porque estaba convencido de que nuestro producto resolvía un problema real. Un viernes recibimos un correo inesperado. Una aceleradora internacional quería conocernos. Habían visto una demostración del sistema durante una feria tecnológica. Nos invitaban a presentar el proyecto frente a inversionistas en Bogotá. Era la oportunidad que llevábamos años esperando. Corrí a contarle a Valentina. Esperaba que me abrazara, que celebrara conmigo.
pero apenas levantó la vista del teléfono. ¿Y eso cuánto dinero te da hoy? Todavía nada. Primero debemos presentar. No me dejó terminar. Entonces, cuando tengas dinero hablamos. Aquella respuesta me dolió más de lo que quise admitir. Sin embargo, decidí concentrarme en el trabajo. La presentación fue un éxito. Los inversionistas quedaron impresionados. Nos pidieron algunas modificaciones y comenzaron las negociaciones. Durante los siguientes meses todo cambió. Firmamos acuerdos de confidencialidad. Recibimos asesoría legal. Empezamos a contratar personal. Por recomendación de los abogados, casi nadie podía conocer los detalles del proceso hasta que se cerrara la inversión. Ni siquiera nuestras familias. Todo debía mantenerse en absoluta reserva. Eso significaba que, hacia afuera, yo seguía siendo el mismo programador que trabajaba desde un pequeño apartamento. Y justamente en ese momento apareció Mauricio. Mauricio era hijo de uno de los empresarios más conocidos del sector de la construcción en Antioquia. Tenía dinero, influencias, automóviles deportivos y una enorme necesidad de demostrar que podía comprar cualquier cosa, incluyendo personas. Comenzó a frecuentar la inmobiliaria donde trabajaba Valentina. Llegaba todos los días, le llevaba flores, la invitaba a restaurantes exclusivos, le enviaba regalos que costaban más de lo que yo ganaba en varios meses. Ella decía que no significaban nada, que solo era un cliente insistente. Quise creerle, hasta que una noche dejó olvidado su celular sobre la mesa mientras iba al baño. No tenía intención de revisarlo. Jamás lo había hecho, pero apareció una notificación en la pantalla. Espero que pronto entiendas que mereces algo mejor. No pude evitar verla. Era Mauricio, y debajo había decenas de mensajes. Muchos, demasiados. Ella regresó. Tomó el teléfono rápidamente. Su expresión cambió apenas notó que yo había visto la pantalla. No es lo que parece, la frase más antigua del mundo. Respiré profundo. Le pregunté si existía algo entre ellos. Me respondió que no, que simplemente era amable porque él representaba posibles negocios para la inmobiliaria. Decidí confiar una vez más. Hoy entiendo que cuando una persona necesita tantas oportunidades para demostrar su sinceridad, probablemente ya dejó de ser sincera hace mucho tiempo. Los meses siguieron avanzando. Nuestra empresa estaba cada vez más cerca de cerrar el acuerdo más importante de su historia. Los abogados ya hablaban de cifras que jamás imaginé escuchar. Y fue precisamente entonces cuando Valentina me pidió que habláramos de nuestro futuro. Yo pensé que, por fin, quería planear nuestra vida juntos. No tenía idea de que aquella conversación sería el comienzo del mayor conflicto familiar que viviría en toda mi existencia. Al día siguiente de aquella conversación, Valentina llegó al apartamento con una actitud completamente distinta. No llevaba flores, no sonreía como de costumbre, y apenas saludó a mi madre antes de pedirme que saliéramos a caminar. Ella, con esa intuición que solo tienen las madres, me miró en silencio mientras me ponía la chaqueta. No dijo una sola palabra, pero sus ojos parecían advertirme que algo no estaba bien. Caminamos varias cuadras sin hablar. Finalmente nos sentamos en un parque donde habíamos pasado muchas tardes cuando apenas comenzábamos nuestra relación. Durante unos segundos pensé que iba a disculparse por todo lo ocurrido con Mauricio. Me equivoqué. Javier, necesito estabilidad. La miré sin responder. Ya no somos unos muchachos. Quiero formar una familia, tener una casa bonita, viajar. No quiero seguir esperando a que un proyecto funcione. Respiré profundo antes de contestar. Estamos muy cerca de lograrlo. Ella soltó una pequeña risa. Eso mismo me dices desde hace 2 años. No podía explicarle que las negociaciones estaban prácticamente cerradas. Había firmado acuerdos de confidencialidad y romperlos podía costarnos millones. Solo podía pedirle paciencia. Confía en mí un poco más. Negó con la cabeza. La confianza no paga las cuentas. Aquellas palabras me golpearon más fuerte que cualquier insulto. Regresamos en silencio. Al despedirse apenas me dio un beso en la mejilla. 3 días después dejó de responder mis mensajes. Pensé que estaba molesta. Después imaginé que tendría mucho trabajo. Luego comenzaron las excusas. Que estaba ocupada. Que tenía reuniones. Que estaba cansada. Hasta que una tarde decidí pasar por la inmobiliaria para invitarla a almorzar. La recepcionista me observó con cierta incomodidad. No sabía. ¿Saber qué? Valentina pidió vacaciones. No entendía nada. Llevaba 2 días buscándola y nadie me había mencionado aquello. Llamé varias veces. Nunca respondió. Esa misma noche recibí una llamada de mi primo Andrés. Hermano, necesito decirte algo, pero prométeme que no vas a reaccionar impulsivamente. Sentí un nudo en el estómago. Habla. Acabo de ver a Valentina en un restaurante muy exclusivo de El Poblado. ¿Y? Hubo unos segundos de silencio. Está con Mauricio. No respondí. Simplemente colgué. No fui al restaurante.
No armé ningún escándalo. No porque no me doliera, sino porque en el fondo ya sabía la respuesta. 2 días después fue ella quien apareció en mi apartamento. Entró con total tranquilidad. Se sentó frente a mí y habló como si estuviera negociando la compra de un mueble. Tenemos que terminar. No pregunté por qué, solo la miré. Ella continuó. Somos personas diferentes. Tú tienes tus sueños, yo tengo los míos. No quiero seguir perdiendo tiempo. La palabra tiempo me hizo sonreír por primera vez. No de felicidad, sino de incredulidad. 5 años juntos reducidos a una pérdida de tiempo. ¿Mauricio? No negó nada. Simplemente respondió. Él puede darme la vida que siempre quise. No levanté la voz, no lloré. Solo hice una pregunta. ¿Lo amas? Ella tardó varios segundos en responder. Con el tiempo aprenderé. Aquella frase terminó de romper algo dentro de mí. Se levantó. Sacó un pequeño anillo que yo le había regalado cuando cumplimos 3 años de novios. Lo dejó sobre la mesa. Lo siento. Y se marchó. Mi madre había escuchado prácticamente toda la conversación desde la cocina. Cuando cerró la puerta vino hacia mí. Pensé que iba a decirme que luchara por ella. En cambio me abrazó. Hay personas que se van para dejar espacio a quienes sí merecen quedarse. Aquella noche casi no dormí. Al amanecer tenía una reunión virtual con los inversionistas internacionales. No tenía ánimo, pero debía conectarme. Durante más de 3 horas hablamos de contratos, expansión, contratación de personal y apertura de mercados en Chile, México y Perú. Al finalizar la reunión, uno de los representantes hizo la pregunta que cambiaría mi vida. Javier, ¿aceptaría asumir la dirección ejecutiva de la compañía una vez se cierre la adquisición? Me quedé completamente inmóvil. Era exactamente la propuesta que habíamos imaginado durante años. No solo comprarían parte de la empresa, también querían que yo dirigiera toda la operación para Latinoamérica. Acepté. Esa misma tarde firmamos los documentos preliminares. Los abogados sonreían. Mis socios apenas podían creerlo. Yo tampoco. Después de años de dormir pocas horas, de escuchar burlas y de sentir que todos pensaban que estaba perdiendo el tiempo, finalmente nuestro trabajo comenzaba a dar frutos. Pero todavía nadie podía enterarse. Ni siquiera nuestras familias. Todo debía mantenerse reservado hasta el anuncio oficial. Así que seguía viviendo exactamente igual. El mismo apartamento. La misma ropa sencilla. El mismo carro viejo que apenas encendía por las mañanas. 2 semanas después, la noticia del compromiso entre Valentina y Mauricio apareció en todas las redes sociales. Una fotografía en una hacienda de las afueras de Medellín. Ella lucía un vestido blanco. Él sostenía una copa de champaña. El mensaje decía: cuando encuentras a la persona correcta, el resto simplemente deja de importar. Miles de personas comenzaron a felicitarlos, entre ellas varios familiares míos. Algunos incluso me escribieron diciendo que había dejado escapar a una gran mujer. No respondí. Pensé que el asunto terminaría ahí, pero estaba muy lejos de hacerlo. Porque pocos días después, mi propio padre apareció en mi apartamento después de casi 8 años sin buscarme. No vino para pedirme perdón. No vino para saber cómo estaba. Vino porque alguien le había contado que Valentina ahora estaba comprometida con un hombre millonario. Y estaba convencido de que yo había sido un tonto por dejar escapar esa oportunidad. Ni él ni el resto de mi familia tenían la menor idea de que, mientras criticaban mi supuesto fracaso, yo acababa de firmar el contrato que me convertiría en el nuevo CEO de una empresa valorada en cientos de millones de dólares. Lo que tampoco imaginaban era que muy pronto todos ellos intentarían volver a formar parte de mi vida. Y entonces descubrirían que algunas puertas, cuando se cierran por traición, ya no vuelven a abrirse. Mi padre llegó un sábado por la tarde, como si nunca hubiera desaparecido de mi vida. Escuché el timbre mientras revisaba unos documentos de la empresa. Mi madre fue quien abrió la puerta. Alcancé a escuchar el silencio incómodo antes de reconocer aquella voz que llevaba casi una década sin oír. «¿No me vas a dejar pasar?». Mi madre respondió con una serenidad que yo sabía le costaba muchísimo mantener. «No tienes nada que hacer aquí. Vengo a ver a mi hijo. Ahora te acuerdas de que tienes un hijo». Me levanté y caminé hasta la sala. Allí estaba, con algunas canas más, una camisa cara, un reloj llamativo y la misma expresión de superioridad que recordaba desde niño. Nos quedamos mirando durante unos segundos. Fue él quien rompió el silencio. «¿Cómo estás, Javier?» «Muy bien». «Me alegra». Mentía. No le alegraba nada. Nunca había mostrado interés por mi vida. Entró sin esperar invitación y comenzó a observar el apartamento. Era exactamente el mismo donde había vivido los últimos años. Pequeño, modesto, sin lujos. Eso pareció tranquilizarlo. Se sentó en el sofá y habló como si el tiempo no hubiera pasado. «Me enteré de lo de Valentina». No respondí. «Una lástima,
Pero la verdad es que era una mujer demasiado ambiciosa para conformarse con esta vida. Miró alrededor mientras decía la palabra esta con cierto desprecio. Mi madre apretó los labios. Yo permanecí en silencio. Entonces añadió algo que jamás olvidaré. Si me hubieras escuchado hace años y hubieras dejado esas computadoras para buscar un trabajo de verdad, tal vez ella seguiría contigo. Aquella frase confirmó que no había cambiado absolutamente nada. Seguía creyendo que el éxito consistía únicamente en aparentar. Respiré profundo. ¿Terminaste? Me miró sorprendido. Solo intento darte un consejo. Llegaste 8 años tarde para hacerlo. Se hizo un silencio pesado. Mi madre sonrió discretamente. Mi padre se levantó. Solo vine porque sigo siendo tu padre. Ser padre no es cuestión de sangre, es cuestión de estar. Y tú elegiste no estar. No respondió. Se marchó cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Pensé que ese sería el final. Otra vez me equivoqué. 2 días después comenzaron las llamadas. Primero fue mi tía Clara. Hijito, ¿cómo estás? Era curioso. Llevaba más de 3 años sin preguntarme eso. Muy bien, tía. Supe que Valentina te dejó. Qué tristeza. Mira, justamente el domingo vamos a hacer un almuerzo familiar. Deberías venir. Extrañamos mucho verte. No me extrañaban. Simplemente acababan de enterarse del compromiso de Valentina con Mauricio y querían comprobar si realmente estaba tan derrotado como imaginaban. Acepté ir. No porque necesitara verlos, sino porque quería confirmar una sospecha. El domingo llegué puntual. Muchos me recibieron con abrazos exagerados. Otros fingieron sorpresa. Mi primo Andrés fue el único realmente feliz de verme. Se acercó y me dio un abrazo sincero. ¿Cómo vas? Mucho mejor de lo que creen. Sonrió sin entender completamente a qué me refería. Durante el almuerzo comenzaron las indirectas. Mi tío Ernesto tomó la palabra. Hoy en día hay que pensar con inteligencia. Las mujeres buscan estabilidad. No basta con ser buena persona. Algunos familiares asintieron. Mi prima Lorena añadió. Dicen que el prometido de Valentina tiene varias constructoras. Ese sí sabe hacer dinero. Todos miraron hacia mí. Esperaban alguna reacción. No la tuvieron. Continué comiendo tranquilamente. Mi padre también estaba allí. Había llegado acompañado por su nueva esposa. Cada cierto tiempo lanzaba algún comentario. Hay personas que nacen para ser empleados, y otras para dirigir. Lo dijo mirándome fijamente. No imaginaba la ironía de sus palabras. Yo ya sabía que en menos de un mes asumiría la dirección ejecutiva de una empresa con operaciones en 5 países. Pero todavía no podía decir nada. Las negociaciones seguían bajo absoluta confidencialidad. Entonces apareció mi abuela. Era la única persona, además de mi madre, que siempre creyó en mí. Se acercó despacio. Me acarició el hombro. Y dijo algo que silenció la mesa. No midan el valor de un hombre por el dinero que tiene hoy. Mídanlo por el esfuerzo que hace cuando nadie lo está mirando. Nadie respondió. Porque todos sabían que esas palabras iban dirigidas a ellos. Después del almuerzo, Andrés me acompañó hasta el carro. Hermano, necesito preguntarte algo. Dime. ¿De verdad estás bien? Lo miré. Era de las pocas personas que merecían una respuesta honesta. Estoy mejor de lo que estuve en muchos años. No pareces alguien que acaba de perder al amor de su vida. Sonreí. Porque no perdí al amor de mi vida. Perdí a alguien que confundió mi valor con el saldo de una cuenta bancaria. Él soltó una carcajada. Eso sonó diferente. ¿Qué está pasando? Todavía no puedo contarlo. Pero cuando salga la noticia, entenderás todo. No insistió. Confiaba en mí. Esa misma semana recibimos la confirmación definitiva. La compra parcial de la empresa estaba aprobada. Solo faltaba fijar la fecha del anuncio oficial. El presidente del fondo de inversión me llamó personalmente. Javier, queremos que seas la cara visible del proyecto para toda Latinoamérica. La conferencia de prensa será en Medellín. Queremos mostrar que esta empresa nació aquí. Acepté inmediatamente. Al colgar, permanecí varios minutos mirando por la ventana. Recordé todas las noches en la biblioteca. Las veces que dudé de mí mismo. Los rechazos. Las burlas. Las ocasiones en que me dijeron que estaba perdiendo el tiempo. Y también recordé a Valentina diciendo, cuando tengas dinero hablamos. Sonreí. No por deseo de venganza, sino porque comprendí que el destino tiene una forma muy particular de responder a quienes solo saben medir a las personas por lo que poseen. Mientras tanto, en otro lugar de Medellín, Valentina comenzaba a descubrir que la vida con Mauricio no era el cuento de hadas que había imaginado. Lo que ella aún no sabía era que el hombre por quien me había cambiado estaba ocultando una deuda gigantesca que amenazaba con destruir el imperio de su familia. Y cuando esa verdad saliera a la luz, su primera reacción sería buscarme de nuevo. Solo que, para entonces, toda Latinoamérica ya sabría quién era realmente Javier Álvarez. Las semanas pasaron con una velocidad que nunca antes había sentido.
Durante el día asistía a reuniones con abogados, inversionistas y futuros directores regionales. Por las noches regresaba al mismo apartamento de siempre, cenaba con mi madre y procuraba que nada en nuestra rutina cambiara. Ella notaba que algo importante estaba ocurriendo, pero respetaba mi silencio. «Cuando puedas contármelo, lo harás», me dijo una noche mientras servía café. «Te prometo que serás la primera en saberlo». Ella sonrió. «No necesito saber cuánto vas a ganar. Solo quiero seguir viendo al mismo hijo que ayudaba a repartir almuerzos antes de ir al colegio». Aquellas palabras me recordaron por qué nunca quise que el dinero definiera quién era. 3 días antes del anuncio oficial, recibí una llamada de Andrés. «Javier, necesito verte. Nos encontramos en una cafetería cerca del centro». Llegó con el teléfono en la mano y una expresión de preocupación. «No sé si esto deba importarte, pero creo que tienes derecho a saberlo». Me mostró varias fotografías. En ellas aparecía Mauricio entrando a un edificio acompañado de un hombre que yo reconocí de inmediato. Era Camilo Restrepo, uno de los empresarios más cuestionados del sector inmobiliario. Su nombre había aparecido varias veces relacionado con proyectos inconclusos, demandas civiles y problemas financieros. No era un delincuente, pero tampoco alguien en quien confiaría mi patrimonio. «¿De dónde sacaste esto?», pregunté. «Un amigo trabaja en ese edificio. Dice que Mauricio lleva semanas reuniéndose con inversionistas desesperadamente». Seguí observando las imágenes. Algo no encajaba. Si Mauricio realmente era tan rico como aparentaba, ¿por qué parecía buscar dinero con tanta urgencia? Agradecí a Andrés y cambiamos de tema. No quería sacar conclusiones apresuradas. Sin embargo, 2 días después, una noticia económica confirmó mis sospechas. Una importante constructora anunció la suspensión de varios proyectos residenciales en Antioquia debido a problemas de liquidez. La empresa pertenecía al grupo empresarial de la familia de Mauricio. No era una quiebra, pero sí una señal muy preocupante. Comencé a entender muchas cosas: los viajes, los regalos, las fotografías en redes sociales. Todo parecía formar parte de un esfuerzo desesperado por mantener una imagen de éxito que ya no correspondía con la realidad. Mientras tanto, Valentina seguía publicando fotografías sonriendo. Restaurantes exclusivos, hoteles, eventos sociales, la vida perfecta. O al menos eso intentaba mostrar. No le presté demasiada atención. Tenía asuntos mucho más importantes. Finalmente llegó el día del anuncio. El evento se realizaría en un moderno centro de convenciones de Medellín. Asistirían empresarios, periodistas, representantes del gobierno, inversionistas internacionales y cientos de invitados del sector tecnológico. Me pidieron llegar 2 horas antes. Cuando entré al edificio, vi el enorme escenario preparado con las pantallas mostrando el nuevo logotipo de la compañía. Por primera vez comprendí la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Uno de los inversionistas se acercó. «Javier, dentro de 1 hora tu vida va a cambiar para siempre». Sonreí. Hace muchos años que empezó a cambiar, solo que hoy todos lo van a descubrir. Mientras nos preparábamos, mi teléfono comenzó a vibrar sin descanso. No era normal. Había más de 20 llamadas perdidas. La mayoría provenían de familiares. Después aparecieron mensajes. «¿Es verdad lo que están diciendo? ¿Eres tú? Acabo de verte en televisión». No entendía nada, hasta que uno de los organizadores me explicó lo ocurrido. Uno de los canales de noticias había filtrado el comunicado de prensa antes del inicio oficial del evento. Mi fotografía ya aparecía en los portales económicos. «Javier Álvarez será el nuevo CEO para Latinoamérica tras histórica inversión internacional». En cuestión de minutos, las redes sociales explotaron. Los mismos familiares que una semana antes me llamaban fracasado ahora compartían la noticia con mensajes de orgullo. «Siempre supimos que llegarías lejos. El talento de la familia. Nuestro querido Javier». Leí aquellos comentarios con absoluta tranquilidad. No sentí satisfacción. Tampoco enojo. Solo confirmé algo que ya sabía. Muchas personas no cambian de opinión cuando tú cambias. Cambian cuando cambia tu posición. El evento comenzó. Subí al escenario entre aplausos. El presidente del fondo de inversión habló durante varios minutos sobre innovación, crecimiento y expansión. Finalmente pronunció mi nombre. «Hoy queremos presentar oficialmente al hombre que liderará esta nueva etapa de la compañía en toda Latinoamérica». Caminé hasta el atril. Respiré profundo. Miré al público. Entre los asistentes distinguí a decenas de periodistas, empresarios, antiguos profesores de la universidad. Y, para mi sorpresa, también vi a Valentina. Estaba sentada en una de las últimas filas. Tenía el rostro completamente pálido. A su lado no estaba Mauricio. Durante unos segundos nuestras miradas se cruzaron. Ella parecía incapaz de creer lo que estaba viendo. Comprendí inmediatamente que había asistido pensando que se trataba de otro evento empresarial cualquiera.
Jamás imaginó que el hombre al que había abandonado por considerarlo un fracaso sería el protagonista de aquella conferencia. Continué mi discurso sin mencionar absolutamente nada de mi vida personal. Hablé de esfuerzo, de educación, de oportunidades, y terminé con una frase que nació de todo lo vivido. Nunca permitan que alguien les haga creer que su valor depende del dinero que tienen hoy. El verdadero patrimonio de una persona son sus principios y su capacidad para levantarse cada vez que la vida intenta convencerla de rendirse. El auditorio entero se puso de pie. Los aplausos duraron varios minutos. Cuando terminó la conferencia, decenas de periodistas se acercaron para entrevistarme. Mientras respondía preguntas, observé de reojo cómo Valentina permanecía inmóvil. Parecía querer acercarse, pero no encontraba el valor para hacerlo. No insistió. Se marchó en silencio antes de que terminara la rueda de prensa. Pensé que aquella sería la última vez que la vería. No podía estar más equivocado, porque esa misma noche, cuando regresé al apartamento, encontré un sobre debajo de la puerta. No tenía remitente, solo una frase escrita a mano. Necesito hablar contigo. Hay cosas que nunca te conté sobre Mauricio, y ahora nuestras familias están involucradas. En ese instante comprendí que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. Había sido un mal esposo, un padre ausente, un hombre orgulloso, pero jamás habría querido verlo convertido en el responsable de un fraude que no había organizado. Durante los días siguientes hablé con nuestros abogados. No era una obligación. Podía haber permanecido al margen. Sin embargo, decidí ayudarlos. No para salvar el patrimonio de quienes me despreciaron. Lo hice por mi abuela. Ella no merecía perder el esfuerzo de toda una vida. Gracias a las pruebas aportadas por Valentina y al trabajo de las autoridades, lograron congelar varios bienes antes de que fueran vendidos. Una parte importante del dinero pudo recuperarse. No todo, pero sí lo suficiente para evitar que muchas familias quedaran completamente arruinadas. Mauricio abandonó el país antes de responder ante la justicia. Su familia perdió gran parte de su patrimonio. Aquella imagen de riqueza perfecta desapareció en cuestión de semanas. Un domingo recibí una visita inesperada. Era mi padre. Esta vez no llevaba reloj llamativo, ni ropa elegante. Parecía mucho más viejo. Entró en silencio. Se quedó varios segundos sin saber cómo empezar. Finalmente habló. Me salvaste. Negué con la cabeza. No. Salvé a la abuela. Él bajó la mirada. También me salvaste a mí. No esperaba que me perdonaras. Solo quería darte las gracias. Por primera vez desde que era niño vi a mi padre llorar. No lo abracé. Tampoco lo rechacé. Simplemente nos sentamos a conversar durante horas. No recuperamos los años perdidos. Eso era imposible. Pero dimos el primer paso para dejar de vivir atrapados en ellos. Días después, Valentina volvió a buscarme. Esta vez no llevaba excusas, ni promesas. Solo sinceridad. No espero que regreses conmigo. Sé que perdí ese derecho. Solo quería decirte que conocerte fue lo mejor que me pasó. Y que fui demasiado inmadura para darme cuenta. Sonreí con tranquilidad. Te perdono. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿De verdad? Sí. Pero perdonar no significa volver atrás. Significa dejar de cargar un peso que ya no me pertenece. Ella asintió. Nos despedimos con un apretón de manos. Y cada uno siguió su camino. Con el paso de los meses, la empresa continuó creciendo. Me quedé varios minutos mirando aquel sobre. No tenía remitente. Solo esa frase escrita con una letra que conocía demasiado bien. Necesito hablar contigo. Hay cosas que nunca te conté sobre Mauricio. Y ahora nuestras familias están involucradas. Mi madre salió de la cocina y notó mi expresión. ¿Qué pasó? Le entregué la nota. La leyó despacio. Luego me miró con tranquilidad. Ahora eres tú quien decide si quiere abrir esa puerta otra vez. No respondí. Subí a mi habitación y pasé casi una hora pensando. Una parte de mí quería romper aquella carta y olvidarme de todo. La otra necesitaba saber por qué hablaba de nuestras familias. Finalmente acepté reunirme con ella. Le envié un único mensaje. Mañana, 5 de la tarde, Cafetería San Ignacio. No escribí nada más. Al día siguiente llegué 10 minutos antes. Valentina ya estaba allí. Era la primera vez que la veía de cerca desde la conferencia. Parecía otra persona. Había perdido aquella seguridad que siempre transmitía. Tenía el rostro cansado y los ojos hinchados, como alguien que llevaba varias noches sin dormir. Cuando me vio entrar, se puso de pie. Gracias por venir. Me senté frente a ella. Tienes 10 minutos. Bajó la mirada. Primero quiero pedirte perdón. No respondí. Ya no necesitaba escuchar esa palabra. Ella continuó. Sé que no puedo cambiar lo que hice. Te juzgué por lo que tenías. Pensé que Mauricio podía darme la vida que soñaba. Creí que el dinero solucionaba todo. Se quedó en silencio unos segundos. Me equivoqué. Esperé. Sabía que aún no había llegado al verdadero motivo de la reunión.
La empresa de la familia de Mauricio está prácticamente quebrada. Lo sabía. Las noticias económicas ya dejaban entrever la situación. Pero ella añadió algo que no esperaba. Su padre comenzó a pedir dinero prestado a familiares y conocidos prometiendo inversiones que nunca existieron. Fruncí el ceño. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Respiró hondo. Mucho. Sacó una carpeta del bolso. Dentro había varios contratos. Los puso sobre la mesa. Al revisar la primera hoja reconocí inmediatamente un nombre. Mi padre. Seguí pasando páginas. Mi tío Ernesto. Mi prima Lorena. Otros familiares. Todos habían invertido sus ahorros creyendo que entrarían como socios en un gran proyecto inmobiliario. El dinero había desaparecido. ¿Ellos sabían el riesgo? No. Mauricio les prometió ganancias imposibles. Les hizo creer que era un negocio seguro. Sentí un vacío en el estómago. No por quienes se habían burlado de mí, sino por mi abuela. Ella también aparecía en la lista. Había entregado prácticamente todos los ahorros que había reunido durante años. Cerré la carpeta. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Porque Mauricio quiere escapar del país, y antes de hacerlo piensa culpar a otras personas, entre ellas, a tu padre. Me quedé completamente inmóvil. Mi padre había cometido muchos errores. Abrimos oficinas en varios países de Latinoamérica. Creamos programas de becas para jóvenes programadores de barrios humildes, exactamente como aquel donde yo había crecido. Cada vez que conocía a uno de esos muchachos, recordaba al niño que caminaba 40 minutos para usar una computadora prestada. Entonces comprendía que el verdadero éxito nunca fue convertirme en CEO. El verdadero éxito fue no convertirme en las personas que me hicieron daño. Hoy, cuando miro hacia atrás, ya no siento rencor. Entendí que quienes solo valoran el dinero terminan perdiendo aquello que no tiene precio. Valentina me cambió por un hombre que aparentaba riqueza. Mi familia me juzgó porque creyó que era un fracasado. Muchos solo se acercaron cuando vieron mi nombre en los periódicos. Pero la vida terminó enseñándonos a todos la misma lección. El dinero puede abrir muchas puertas. Puede comprar casas, automóviles, viajes y lujos. Lo único que jamás podrá comprar es la lealtad, el respeto y la paz de dormir con la conciencia tranquila. Yo no gané porque me convertí en CEO. Gané porque nunca permití que el éxito cambiara los valores que mi madre sembró en mí cuando no teníamos absolutamente nada. Y si esta historia sirve para algo, espero que sea para recordar que nunca debemos juzgar a una persona por el lugar donde se encuentra hoy. Porque mientras algunos presumen lo que tienen, otros trabajan en silencio para construir aquello que nadie podrá quitarles jamás.